un día grande porque estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, como nuestra reunión debe de ser en su nombre. Nos debemos de reunir en el nombre de Jesucristo. Porque Él dice, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Por eso nuestras reuniones deben de ser en el nombre de Jesús. Yo hoy estoy contento porque voy a compartir la palabra. Vamos a ver si la encuentro. Sí, no puedo. Y es importante porque mi hijo hay una hora que acaba de llegar a casa, no está hablando esta tarde. Ya lo avisaron esta mañana y probablemente iba a ser mañana. Yo fue hoy que estuve allí, hoy, pues sí. Ayer fue. Bueno, ya yo no me acuerdo. No me acuerdo. Y mira, se la han dado un día antes y está en casa. No es que el hombre esté como quisiéramos, ¿verdad? ¿No? Está mejorcito, le han mandado a casa y yo estoy contento porque va a venir un médico también a visitarlo, de allí del hospital. Es decir, que tú no vas a tener que venir, sino que nosotros vamos a ir a ver. Le van a mandar también un rehabilitador para que le dé masaje, para que le dé ejercicio, también se lo van a mandar a casa. Y la verdad, pues estoy contento porque Dios está obrando. Y Dios obra incluso cuando no lo vemos, incluso cuando las cosas no van como nosotros queremos. Porque muchas veces las cosas no van como queremos nosotros, casi muy pocas veces. Porque a nosotros siempre nos gusta, pero muchas veces hay pruebas, hay situaciones que tenemos que pasar, que tenemos que atravesar para madurar, para nuestro crecimiento espiritual, y que tenemos que crecer como cristianos, porque hay personas, la verdad, que sí, o habemos personas cristianas y se le dice cualquier cosa y se enfadan, pegan una reacción, un impulso y se van de la iglesia, nos dejan incluso hablar a los demás. Y en fin, que muchas veces la persona cuando creemos, ya creemos que ya está todo hecho. Cuando empezamos a creer, ya no me convertí, ¿cómo que te convertiste? La conversión es una cosa de toda la vida. Es una cosa de toda la vida, de cada día. Y que es un trabajo que el Señor está orando a nosotros. Y la verdad, también por nuestra parte, lo tenemos que dejar hacer tu trabajo. Y yo voy a compartir hoy 2 capítulos con vosotros que están en el libro de Jonás. El otro día compartí, había también poquita gente. Y os voy a compartir a lo mejor 2 o 3 versículos del primer capítulo de Jonás, el capítulo 1, en el verso 7. ¿Sí? Ay, que no le he dado. Bueno. Y este versículo a mí me gusta la verdad, porque hoy, no sé, esto se hacía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Es muy importante. Cuando yo vine aquí, en el otro lado, en el otro local, allá unos 10
Mediterráneo, por ahí. Y la verdad que muchas veces había gente de pie, no había ningún sitio, no había ningún... Así que estaba bien. Y ahora pues habemos menos. No sé por qué, pero muchas veces yo me preguntaría si se pudiera, yo digo muchas veces, tendré la culpa yo, igual que Jonás, porque Jonás fue el culpable de esa tempestad. Podéis leer capítulo 1 y 2, lo podéis leer en vuestras casas, bueno, también el 3 y el 4, pero lo podéis leer, porque a estos hombres le vino una tempestad muy grande por culpa de Jonás, porque corría de la presencia de Jehová, que él pensaba que podía correr de la presencia de Jehová, pero de ahí no podemos correr nadie. De la presencia de Dios nadie podemos escapar. Y entonces echaron la suerte y la suerte cayó sobre él. Y entonces vemos que él, la verdad, que él desobedeció a Dios, pero el desobedecer a Dios en esta ocasión, yo creo que esta tripulación fue toda convertida a Jehová. Toda. Toda. Porque en el verso 14 del capítulo 1 dice: entonces clamaron a Jehová, la tripulación, y dijeron: te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, como Jonás había dicho, porque le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar, qué haremos para que el mar se nos aquiete? Y Jonás dijo: cogerme y echarme al mar. Pero claro, matar a un hombre, ahogar a un hombre, era algo gordo. Que estos hombres a lo mejor tenían otros dioses, porque ellos decían que cuando se levantó la tempestad, cada uno clamaba a su Dios. Pero claro, cuando él ya le declaró quién era, que era hebreo, que temía a Jehová de los ejércitos, pero tenía una forma muy rara de temer a Dios, porque Dios lo había mandado por un lado y él había ido a otro. Una forma muy rara de temer a Dios. Pero claro, ya estos hombres seguro que habrían escuchado lo que Dios había hecho en Egipto, todo, porque cómo lo pasó por el desierto, todo. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio, hicieron voto. Hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, que el pez tenía que ser grande, porque para tragar el hombre entero y que no rozara, yo me imagino, por sus dientes, fíjate si el pescado le da por cerrar la boca en ese momento, y lo coge, terrible. Y estos hombres temieron, lo ofrecieron a Jehová, hicieron votos. Estos hombres, yo creo que sí, que se convirtieron. Según lo que dice la palabra, no creo que toda la tripulación. Bueno, y dice que Dios tenía preparado un gran pez. Yo la otra vez cuando compartí estos 2 versículos, no dije lo que significaba hoy, o lo que significa para nosotros hoy, ese gran pez. Lo que significa para ti y lo que significa para mí. ¿Sí? Ese pez, hoy lo voy a decir, el otro día no lo dije, pero hoy lo voy a decir. Ese pez es el mundo. El mundo. El mundo es el que, si desobedecemos, corremos, no hacemos lo que Dios nos dice, el mundo nos traga. Dice que el pez después, al final del capítulo 2, dice que lo vomitó en tierra. El pez llegó, y después el pez con qué educación llegó a la orilla, como lo vomitó en tierra, ¿no? Porque dime tú, si lo
hubiera dejado en medio de los mares. Pero no, Dios hace las cosas bien y Dios obedece hasta los peces. Dice que Dios le dio una orden y lo vomitó en tierra. Yo me imagino que si había gente allí, ya no hacía falta hablar, la gente se convirtieron también automáticamente, y más cuando él comenzó a hablar. Vamos a compartir el capítulo 3 y 4 y terminamos el libro porque es cortito, son unos 40 versículos entre los 4 capítulos. Y vino palabra, vamos en el capítulo 3, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Porque el mensaje, nosotros la verdad que tenemos que transmitir el mensaje que Dios nos da, ni más ni menos. Porque si no, ya no es. Ya estamos poniendo cosas de nuestra parte, aunque casi siempre lo hacemos. Algo ponemos. El mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo. Era una ciudad grandísima, porque tenía un rey. Imaginaos, una ciudad grandísima, porque tenía un rey para esa ciudad solo. Ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Había unos pocos kilómetros ahí, en esa ciudad. Lo que pasa es que os voy a decir una cosa. Yo recuerdo cuando yo vine, porque yo me crié en el campo, cuando yo vine al pueblo, yo veía que había gente que traía sus piaras de vaca, 8 días de vaca. Oye, las metían en casa y entraban por la puerta y tenían las cuadras a lo mejor en el patio, pero en el patio no había puerta. Como ejemplo, por ejemplo, tú y yo tenemos, Carmen, que tenemos segunda puerta, tenemos la puerta principal y puerta farsa, que se le dice puerta farsa. Pero esa gente, algunos las tenían y otros no. Hombre, el que tenía la puerta farsa pues metía las vacas, las bestias por ahí, pero el que no, o por dentro de casa, salían por dentro de casa y por ahí entraban. Se retiraba la mesa a lo mejor para un lado, si había alguno, y por ahí pasaban los animales. Y aquí, en Nínive, pues era una ciudad, ya te digo, era grande en extremo, era una ciudad grandísima. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida, como Dios la había mandado. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Ya yo en otras ocasiones os he comentado, yo no sé mucho, la verdad, porque no soy hombre de estudio. Además, si veis mi perfil, yo en mi perfil tengo puesto en las redes sociales que soy hombre de campo y sin estudio. Soy hombre de campo y sin estudio. Alguna gente me dice: gracias, pastor. Digo: yo no soy pastor. Yo soy uno que predica y punto. Yo soy uno que predica, pero no soy pastor. Hasta el menor, ellos se vistieron de cilicio. Cilicio son ropas ásperas. Son ropas ásperas. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Vemos la actitud del rey. El rey, el hombre se humilló, se quitó la ropa del rey, se puso ropa, se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, de los que mandaban,
diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios. Clamen a Dios. Él los mandó que clamasen a Dios. Es decir, que él colaboró, este hombre colaboró. Y clamen a Dios fuertemente, que gritara, que clamara, que suplicara. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ese robo, cosas que hacemos con nuestras manos muchas veces que no están bien. ¿Quién sabe si se volverá? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Hombre, quién sabe? Nosotros vamos a hacer lo que está en nuestra parte, nos arrepentimos, hacemos ayuno, nos vestimos de cilicio, nos sentamos en ceniza como Él lo hizo, en fin, y quién sabe si Dios se arrepiente y, claro, según lo que Él vea, según. Y vio, en el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Dios vio que ellos se habían convertido de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque se habían arrepentido. Si no, Dios lo hubiera hecho. Porque Dios dijo que lo iba a destruir. Pero como ellos se arrepintieron, ya Dios no siguió adelante con el plan. No siguió adelante con lo que le había dicho, pero sí siguió con el plan suyo, porque el plan de Dios es bueno, como dice su palabra, la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros. En el capítulo 4 dice el enojo de Jonás. Nosotros, no sé si a nosotros nos ha pasado como Jonás. Yo te digo una cosa, tú que a lo mejor estabas pensando que Dios no te puede usar, pero si Dios pudo usar a Jonás, ¿por qué no te puede usar a ti o a mí? Si lo usó a él, que lo mandó por un lado de boca a otro. Jonás no quería que Dios salvara a Nínive, por eso no fue, por eso cogió un barco y se fue, huyó a Tarsis, y él no fue a Nínive, porque él sabía la gente que había allí que eran malas, que eran corruptos, que eran perversos, y dice, Dios lo va a salvar, y si yo voy a predicar, le van a escuchar la palabra, se salva, se convierte, Dios los perdona. Entonces, como son tan malos, y como yo sé tanto, yo creo que ellos deben de ser condenados y que desaparezcan. Nosotros no nos ha pasado eso. ¿No nos ha pasado eso alguna vez? Que decimos, ¿a qué? Si merece que Dios lo salve. ¿Pero a qué? ¿A qué no tiene perdón de Dios por todo lo que ha hecho? Con todo lo que ha hecho, él no se merece que Dios lo perdone. Yo escuchaba a mucha gente decir eso, yo lo he dicho también más una vez. Y Jonás no le pasó eso al hombre. En el verso 1 del capítulo 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis,
porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia. Él conocía a Dios, él conocía a la gente de Nínive, pero también conocía que Dios era tardo para enojarse y muy grande en misericordia. Él sabía que si aquella gente se convertía, Dios los perdonaba. Él lo sabía ya, porque Jonás conocía a Dios. No era esto lo que yo decía. No era esto lo que yo decía, aún estando en mi tierra, que yo sabía que tú eres de esta manera, que tú eres bueno y que los ibas a perdonar. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjate tú hasta donde puede llegar el extremo de un hombre. Y aquí le estaban viendo las cosas bien, porque Dios había salvado a un pueblo de 125.000 habitantes, grandísimo. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien enojarte? ¿Haces tú bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Estaría esperando que Dios la destruyera, ¿verdad? Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Vemos cómo somos el hombre, que lo mismo nos venimos abajo, pedimos la muerte, nos ponemos tan tristes, tan angustiados, tan amargados, que de momento nos ponemos tan contentos. Como yo, que sube y que baja, como la montaña rusa, mismo estamos allá arriba. Fíjate tú, con la mata de calabaza, lo contento que somos. Se alegró mucho. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Vaya, hombre. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba otra vez la muerte. Otra vez volvió a desear la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Volvió otra vez a enojarse y la muerte. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Mucho me enojo hasta la muerte. Bueno, hay algo aquí que yo sé que no lo he explicado. El viento recio, el viento solano, a lo mejor algunos no saben lo que es el viento solano, pero si digo que es el viento de levante, todo el mundo lo conoce, ¿a que sí? Por eso era el viento solano, el viento de levante. Hay cosas que yo no las he explicado, no sé más, ¿no? Pero cada uno tiene su capacidad, según la medida de las veces. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima, en el verso 10, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendría yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir
entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Así que Dios le dice, no, tú estás enojado tanto por una mata de calabaza, por una calabacera, una mata de calabaza, que en espacio de una noche creció y en espacio de otra noche pereció, y no iba a tener yo misericordia de aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir de la mano derecha cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Y había que dar una oportunidad. Y muchos animales. Allí había muchos animales, por eso Nínive era tan grandísimo. Nínive se encuentra, os voy a explicar un poquito, no puedo explicar lo que no sé, esto está en la historia, porque aquí en la Biblia no está. Se encuentra en el norte de Irak, en la actualidad ciudad Mosul, a la orilla del río Tigris. Es importante yacimiento arqueológico, porque te digo una cosa, hay en la Biblia también está que el pueblo, la nación que no conoce su historia, está condenado a repetir. Yo ayer, pastor, ayer también estuvimos hablando algo de eso. No me voy a meter porque es cosa de política. Ya las generaciones que hay hoy no saben lo que pasó en el siglo pasado. Pero se está viendo prácticamente las mismas señales, las mismas cosas. Se está viendo las mismas cosas. Porque ya la juventud de hoy ya no lo conoce. Nínive después, 100 años después, fue destruida totalmente. Fue arrasada. Esa ciudad era, ahora han edificado una Nínive nueva, pero esa ciudad era cosas arqueológicas. Quedan allí las ruinas, las cosas arqueológicas. Porque 100 años después fue destruida. Fue destruida porque volvieron otra vez, como pasa en el libro de los reyes. Venía un rey que era bueno, que tenía Jehová. Israel sí que crecía. Venía un rey que era malo, abajo. Venía otro que era bueno, y así. Había una generación que conocía a Dios, temía a Dios y hacía, cumplía sus mandamientos. Dios los prosperaba, los levantaba espiritualmente y materialmente. Que venía otra generación que era mala y perversa, a la ruina, al caos, iban al desastre. Entonces, Nínive hoy es un yacimiento arqueológico. ¿Sí? A la orilla del río Tigre es importante yacimiento arqueológico y la capital histórica del imperio neoasirio, una de las ciudades más grandes de la antigüedad, una de las ciudades más grandes que había en aquellos tiempos. Antiguamente fue una ciudad asiria de gran importancia histórica. Vemos cómo Dios siempre hace su voluntad y sus propósitos siempre se cumplen. Aunque nosotros vayamos en otra dirección, Él siempre lo va a cumplir. Aunque suframos, tenemos que sufrir las consecuencias, como le pasó a Jonás. Está 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Yo digo que eso no tenía que ser agradable. Madre mía, si eso hay dentro de la barriga del pez, habría una temperatura y nada más que comida y descomposición, en fin, no tenía que ser muy agradable. Y muchas veces Dios permite eso porque es la única manera. Es la única manera de poder doblegarlo. Porque si no, nuestro orgullo, la soberbia, la arrogancia, la vanidad, muchas cosas. Porque el ser humano, por naturaleza, somos orgullosos, vanidosos somos, porque la Biblia dice la naturaleza que vosotros trajeron de vuestros padres, creo que está en la carta de Pedro. Nosotros cuando nacemos y
y crecemos, traemos una naturaleza caída de nuestros padres. Y claro, Dios después, a nacer de nuevo, después nos dice, y dejando, moría esto, moría aquello, tenemos que ir, y que no es cosa de un día, no es cosa de decir, no, ya Dios lo hizo así, no, normalmente Dios, es que es una cosa de toda nuestra vida, tenemos que ir creciendo, madurando, tenemos que ir, y entonces esa es la palabra que yo tenía para compartir con vosotros hoy. Entonces, hermanos, hermanas, que Dios os bendiga mucho, y como siempre yo os deseo lo mejor a todos y a todas, que Dios os bendiga.